Hola, ¿qué tal amigos de AGS Radio TV? En este momento nos encontramos en un reconocido hotel del centro de la ciudad de Aguascalientes, nada más y nada menos que con nuestro querido amigo Luis Enrique García López, mejor conocido como Quique Galo. Todo el mundo te va a preguntar, ¿ya sé quién es? Gracias, amigo, Quique muchas Galo. gracias por la entrevista, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, bendito sea Dios, aquí ya en lunesito. Después de feria, oye. Ya un día después de este proceso, que la verdad, muy satisfechos por el trabajo que se realizó. La verdad es que habrá oportunidad de comentarlo, pero volviendo a la vida ordinaria de un aguascalentense. Claro. Ya se acabó la feria. Sí, oye, sí. Sí, y te vimos muy activo, no nada más en la feria, siempre has sido activo, te hemos visto activo hemos seguido nosotros tu carrera política, 3 diputaciones, has estado en la CEPLADE, ahora eres secretario del Ayuntamiento Sí, de claro, Aguascalientes, estuvimos en lo de la pandemia, ¿te acuerdas? Sí, Que claro. Estuviste ahí hasta haciendo despensas para entregar a la gente, Sí, todo. claro, cuando fuimos al asilo de las personas allá de la ciudad de los niños que nos Sí. tocó. Híjole, es que creo que, fíjate, ahorita que dices eso, me tocó presidir el Congreso en plena pandemia. A mí me tocó instaurar las sesiones a distancia, vía, Ajá, bueno, vía en ese, Zoom. no Zoom, ahí utilizamos el Meet, pero sí, digo, pues un desafío que nadie teníamos previsto que nos Exactamente. fuera a tocar en este tema, pero sí, me tocó ser presidente virtual del Congreso. Sí. Y a pesar de que era virtualmente las sesiones en el Congreso del Estado, tú estabas activo fuera, por lo que te digo que esa vez recuerdo que nos encontramos en un hotel por acá, por la alberca olímpica, en donde estabas preparando las despensas Sí, para ir a entregar sí. a la población y a los asilos. Fíjate que yo creo que fue una experiencia que recuerdo algún compañero de los medios me decía que político que se escondiera o que utilizara como excusa el tema de la pandemia iba a ser un político repudiado, y creo que en términos generales puedo confirmar que sí. Digo, a mí me dio COVID, me dio muy fuerte, yo casi charrascas con el tema del COVID. no. En el 2020. Sin embargo, bueno, pues era parte de un mundo incierto en donde todo era en muchas ocasiones lo que dicen que pasa, lo que dicen que pudiera pasar, los temores de hospitalizarte. La verdad es que bendito sea Dios lo superamos y pues mira, aquí Claro. seguimos y dándole la cara a los ciudadanos. Claro, lamentablemente muchos compañeros y mucha gente se fue, pero pues la vida sigue, the show must go on, como dicen. Sí. El show debe continuar. Pasaron muchas cosas, digamos, bastante complicadas para muchas familias. Estamos hablando de que en México más de 1 millón de personas perdieron la vida en esta pandemia. Pero también creo que quedaron cosas bastante positivas. Yo creo que el siempre extremar los cuidados personales Claro. es algo que no se nos va a olvidar. Digo, no sé ahora, pero cuántas veces nos lavábamos las manos en la época del COVID, y creo que son de las prácticas que ya se quedaron hace muy ya, positivas. sí. El trabajo a distancia, el darnos cuenta que no era necesario estar físicamente en un lugar para ser productivos. Ahora este tema todavía de mayor cercanía en cuanto a las cosas y a las personas, sin necesidad de justamente estar juntos, sino que a través de una llamada, una videollamada era suficiente para sentirte feliz, pleno de que alguien estaba bien y que seguía bien, ¿no? Claro, exactamente. Quique, mucha gente te conocemos en el ámbito político, en el ámbito de como ser humano que eres. Mucha gente no sabe dónde viene Quique Galo. A veces sí lo ven muy activo, lo ven muy ayudando a las personas, todo. Pero ¿quién es Quique Galo? ¿Dónde naciste? Tus papás, hermanos. Cuéntanos un Fíjate poco de que ti. yo soy el cuarto de 5 hermanos. 5 hermanos que están vivos todos, bendito sea Dios. Tuve la fortuna de ser este cuarto hijo de una familia, de una relación papá y mamá, de gente de aquí de Aguascalientes. Pero tengo antecedentes de generaciones, yo creo que unas 3 o 4 generaciones de aquí, gente 100% de Aguascalientes, en donde pues te puedo decir que tuve una niñez bastante feliz. O sea, a mí todavía me tocó esta etapa
de correr por el campo, literal, Sí, porque mi casa estaba a la orilla de la ciudad y entonces después de la casa era literalmente. Le va a dar mucha risa a la gente, pero ahorita venía acordándome que allá en el norte yo vivía, digamos, paralelamente a Colosio, ahí más o menos a la altura del café famoso que existe ahí en Colosio. Pero les digo que hoy lo que nosotros ya conocemos como la zona San Telmo y todo no, en aquel entonces, ¿qué esperas? Eran rancherías, eran cultivos. Sí, había vacas, había becerros. Había vacas, de verdad, el río era una barrera física para el ganado. Pero yo recuerdo que en alguna época de los niños, porque además en esa familia pues muchos matrimonios jóvenes, pues nomás éramos 5 hermanos, yo me acuerdo que el dueño de esas parcelas nos llegaba a pagar con tal de patear coliflores. Digo, pues imagínate para niños de, ¿cómo se dice? De 6, 7, 10 años, que además éramos una parvada porque éramos muchísimos. Nos pagaban por patear coliflores porque es la forma en la que se cosechaba, pues la coliflor. Las pateabas, salían volando y ya nomás las cargabas y las echabas a las cajas. Pero sí, la verdad es que tengo pues una niñez bastante feliz. Mi papá toda la vida se dedicó al comercio, ya está jubilado, ya está disfrutando de todos sus años que fue productivo. Mi mamá trabajó muchos años en el sector público, también consiguió su pensión aquí en el gobierno, también tiene ya 4 años pensionada. Mi mamá fue del saldo del COVID. Mi mamá dijo que después del COVID a las personas de cierta edad, ya ves que les dijeron que se tienen que ir a su casa. Mi mamá se va a trabajar desde casa y cuando regresa ya dice, ¿sabes qué? Hijo, yo ya no me acostumbro otra vez a volverme a levantar temprano, a una serie de cosas. Hijo, tengo el tiempo suficiente para jubilarme, me quiero ya jubilar. La verdad es que felices, una familia bastante promedio, una familia con mucha cercanía, con un núcleo familiar bastante sólido. Hasta la fecha pues tengo a papá y a mamá vivos y eso pues es un motivo de alegría. Y pues bueno, digo, siempre se lo comento a la gente porque además me enorgullece mucho que me tocó vivir en una familia en donde el tema de ser cada día autosuficientes, de tener la posibilidad de sacar adelante una familia a partir de la cultura del esfuerzo era algo que de verdad me enorgullece mucho y me genera mucha felicidad poderlo decir. Muy bien. ¿Tu familia vienes de una familia de un sector medio? Pues digamos que podría ser una familia muy, ¿qué le diríamos? ¿Clase mediera? Por así decirlo. La verdad es que nunca tuve un problema real de ingresos en donde hubiese estado comprometido en algún momento mi desarrollo, el sustento, el comer. Pero tampoco con las facilidades que luego de repente tienen algunas otras familias. Pero la verdad es que dentro de todo una familia muy esforzada, muy hecha en la cultura del esfuerzo, muy obligados en esa época a que papá y mamá ya tuvieran que trabajar, pero pues eran 5. Digo, yo ahorita veo de repente a muchas familias que con 1 o con 2 hijos es un tema muy fuerte. Imagínate, en casa éramos 5, además 5, en donde de la más grande a la más chica se llevan 7 años. Entonces todos estamos así en batería. En hilerita, como dice. Como dijo mi mamá, yo en 10 años no supe lo que no era comprar uniformes, forrar libretas, porque todos me lo exigían, porque todos me lo demandaban. Entonces, la verdad, pero contento, pues digo, la verdad es que con algunas dificultades, como yo creo que todas las familias en general en Aguascalientes, pero muy satisfecho de esa cultura del esfuerzo que me inculcaron. Muy bien. Fíjate que lo que dices es algo muy, muy cierto. Las familias de antes, digamos así, eran familias muy grandes. La familia de mi mamá, por ejemplo, fueron 15 hermanos. Y papá, mamá, te digo, mi abuelo era el que pues trabajaba, mi abuelita pues se hacía cargo de la casa, pero tenían una casonona y tenían comida para todos. Sí. Es lo que ahora, como tú dices, ahora con 1 o 2 días dices, ching. Fíjate que yo me acuerdo ahorita que dices eso, la familia de mi papá, principalmente aquí del barrio del Encino, aquí relativamente cerquita. Sí. Bueno, pues es que para mí todo era el centro, ¿verdad?
toda la vida vivieron en Colón, aquí enfrente de JM Romo. Y ahorita que dices, la casa de mi abuela, que fue la casa de todos durante muchos años, era una casa de 3 patios. Yo creo que había con corral, me imagino. Que tenía establo. Sí. Teníamos noria, o sea, había pozo en la casa, había noria. Y de verdad que era algo que te daba mucha situación porque era una casa muy grande, porque mi abuela además en esa casa confeccionaba blancos. Y tengo la situación de que tanto mi mamá como mi papá, a pesar de que mi papá era el chico de su familia, mi mamá la más grande, los dos quedaron huérfanos prácticamente al mismo tiempo, sin saber que se iban a conocer, sin saber qué iban a hacer, prácticamente los dos al mismo tiempo. Y eso también influyó mucho en la formación porque siempre hubo esta parte de demasiada responsabilidad por parte de mi mamá de que pues era la grande, la que tenía que sacar adelante a los hermanos, la que tuvo que trabajar desde chiquito. Y obviamente todo lo positivo que tuvo el tema de que mi papá fuera el chiqueado de su casa, ¿verdad? El que siempre fue cuidado. Y esto, te digo que ahí en la casa, ahí en Colón, hasta tenían un taller de blancos. Ahí, o sea, era la casa, era literalmente el zaguán de todo el mundo, porque todo el mundo además entraba y tomaba agua en todas las casas. Era el lugar de donde vivía mi abuelo, que era el notario del templo, de ahí del Encino. Y pues digo, tenían hasta un taller de blancos en la casa de mi abuela, huerta y hasta una noria. Órale. Es que sí, es que también hacían en las casas de aquí del centro también. Sí. O sea, ahí sigue, la casa sigue construida, pues digo, sigue. No sé si la hayan hecho alguna modificación por adentro, pero ahí está en Colón todavía muy dispuesto. Sí, eran casas bastante grandes. Todavía recuerdo cuando existía lo que viene siendo el arroyo de la avenida Ayuntamiento. Las casas llegaban hasta casi el Salón Cipreses. Sí, nada más que tuvieron que ahí. Fíjate que la casa, digamos, la original de mis abuelos estuvo ahí sobre calle Galeana, justamente donde estaba el puente. De ahí les piden demoler porque estaba construido prácticamente en el arroyo. Y luego, como compensación por la demolición, les dieron un terreno a mi abuela allá por Jardines de la Asunción, que es ahora donde tenemos la casa donde yo vivo, es ahí en esa casa. Y entonces, pues sí, de tener una casa a que te dieran un terreno, pues tuvieron que buscar, y fue cuando se hicieron de la renta de esa casa grande ahí en Colón, que era la casa grande. Mi abuelita tenía unos gustos medio raros y tenía una alfombra morada, que era donde todos estábamos machingüepas ahí en la casa. Fíjate que esos son recuerdos muy bonitos porque en estas casas precisamente de aquí de Ayuntamiento, que era cuando empezó ya la ciudad a expandirse más y a hacerse ya la infraestructura, porque fue cuando se estaba planeando hacer la avenida Ayuntamiento. Recuerdo yo también que había muchos bambús, carrizo y esto y aquello, y pues la chiquillada ahí se iba muchas veces también. Las huertas, ¿no? Había mucha huerta, había mucho establo por esa zona. Debo decirte que mi abuelito tenía ahí unas huertas ahí en Ayuntamiento. Y pues es que era la gente de antes, pues así se fue construyendo un Aguascalientes que poco a poco fue cambiando hacia una perspectiva de futuro. Primero con la entubada del río, que fue, digamos, de lo más complejo que pasó, porque sí cambiaba una dinámica de que corriera agua a que ahora ya no vieras el agua, que ya no olieras el tema de los residuos, y después la consolidación de la vialidad ya como un eje de transporte, que además creo que Ayuntamiento tiene esta condición de que nomás se utiliza en feria. Bueno, a mí me da esa apreciación. Así es cuando se llena más. Es correcto. Ya cuando no, pues puede servir hasta de ciclovía, fíjate ahí. Y Quique, platícanos, ¿dónde estudiaste? Imagino que estuviste en el kinder de ahí del Encino, el de... Te va a dar risa. Te va a dar risa porque... Yo sí no. Yo no. Fíjate que te va a dar risa porque yo hice el kinder en el Gilberto López Velarde, que estaba ahí enfrente de la casa del obispo, del episcopado, ahí en Bosques. Sí. Era un tema de cercanía, digamos, con donde teníamos la casa, entonces allá en el norte, entonces pues era un centro de influencia. Luego la primaria me vengo y la estudio en la Melquiades Moreno, aquí en el centro de la ciudad, al lado del teatro, del Museo Aguascalientes. Ahí estudié la primaria y me aventé los 6 años, porque se tenía la creencia
es creencia, creo yo, de que las escuelas del centro eran las mejores escuelas. Todo el mundo se peleaba por estar en las escuelas y antes no había este criterio que ahora sí persiste, de que dependiendo la cercanía de donde vives es la zona de influencia que te toca de las escuelas. A mí me tocó estudiar ahí la primaria, me la aviento prácticamente, yo sí me eché los 6 años ahí de primaria, me aviento la secundaria en la General 2, atrás del ISSSTE. Mira. Ahí me aviento la secundaria, luego la preparatoria me la aviento en el Cebetis 39. Aquí salida Calvillo. En la salida Calvillo, en la Colonia del Valle. Y luego la Universidad de la Autónoma de Aguascalientes. Ahí tuve la fortuna de echarme los 5 años de la universidad. Y hice un posgrado posterior a la Universidad de la Cuauhtémoc. Ahí tengo un posgrado en Gobierno y Administración Pública. Muy preparado, Quique. Pues digamos que siempre fue un tema que la escuela nunca le batallé. Siempre fui un alumno de mucha exigencia, siempre fui muy cumplido, muy obligado. Creo que el único tema del por qué no sacaba 10 era porque no hacía tareas. Pero era como un tema de protesta al tema de todavía voy a la escuela y luego todavía me dejan tarea. No la voy a hacer la tarea. Pero siempre de que no te escuche mi hijo. No, bueno, yo creo que ahora han cambiado mucho los modelos educativos, pero sí, la verdad es que pues, siempre con muy buenos promedios y creo que eso era parte de lo que hacía sentir orgulloso a la familia. Pues se nota. ¿Dónde estás ahorita? Sí, bendito sea Dios. No cualquier persona llega a ser secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes y la verdad pues se ve todo tu trabajo que has hecho. ¿Qué más viene? Pues mira, yo la verdad es que primero le agradezco mucho la confianza a la gente que nos ha dado la oportunidad de estar en diferentes encargos públicos. Yo creo que siempre el tema de estar vigente o al frente al escrutinio de las personas es un tema que garantiza transparencia, que garantiza rendición de cuentas. Vendrán tiempos electorales nuevos y ahí tendremos que estar decidiendo sobre la posibilidad de participar o no participar, pero por lo pronto muy concentrado y muy agradecido con la confianza que me dio el Cabildo de Aguascalientes de nombrarme secretario del Ayuntamiento, entendiendo que la Secretaría del Ayuntamiento no es un encargo menor, porque siempre les digo que hay que siempre compararnos con las grandes personalidades y el ser secretario del Ayuntamiento es de una ciudad de más de 1 millón de personas, una ciudad que está creciendo de manera exponencial, en donde hay áreas de oportunidad muy importantes, en donde hay retos que se tienen que cumplir como administración también muy, muy importantes, pero que lo más importante creo yo hasta hoy, que conservamos esa esencia de pueblito, esa esencia en donde todo el mundo se conoce, en donde todo el mundo tiene una dinámica personal, que somos cercanos, que le confías las llaves a tu vecino, que tienes la posibilidad de hacer comunidad con ellos. La verdad es que muy contento, muy agradecido y pues ahí listo para los siguientes proyectos. Fíjate que lo que dices es muy importante, independientemente que en lo que está sucediendo en estos momentos en el país, en varias partes, Aguascalientes se sigue consolidando y se sigue distinguiendo como ser la tierra de la gente buena, en donde, como tú dices, igual yo hago lo mismo. Yo le confío a mi vecino las llaves o, ¿sabes qué? Voy a salir 2, 3 días, te encargo, ¿no? Ahí por cualquier cosa. Fíjate que yo tengo una experiencia que se las platico a la gente cuando tengo oportunidad de decirles algo que me enorgullece de Aguascalientes. Es que en esta última ocasión que me dio la oportunidad del partido de ser diputado federal, pues en la Cámara de Diputados te encuentras compañeros diputados federales de prácticamente todo el país. Literalmente hay gente de la Sierra de Chihuahua, hay gente que viene de la frontera. Tenía una compañera que era diputada migrante, es mexicana pero residía en Estados Unidos, compañeros de la península de Yucatán. Entonces, si había algo en lo que la gente coincidía, en muchas ocasiones tenía que ver con eso de la idiosincrasia del Aguascalientes. Se dice en la tierra la gente buena, dice sí son buenos, sí son especialmente afectivos, sí son especialmente cariñosos. Y pues bueno, eso es algo de lo que te enorgullece y más que te lo reconozca gente de fuera, pues bueno, ya no llega acá como pavo real. Y gente lo ha reconocido mismos políticos, lo han dicho hace poco.
que estuvo el presidente municipal de Zacatecas, que también decía lo mismo. En sí, él mismo dijo que más de 100,000 zacatecanos emigraron aquí a Aguascalientes por lo mismo, que es una ciudad y un estado de paz, un estado de seguridad, de prosperidad, hay empleo, hay salud, hay todo. Quique, platícanos, ¿qué te dio por comenzar en la política? Fíjate que yo tuve la fortuna probablemente de tener un ingreso en la política no quiero decir desastroso, pero no tan turbulento como creo que es la mayoría de las personas que llegan, prueban suerte, como que les gusta, como que no les gusta. Yo en mi caso decido estudiar ciencia política, no porque en mi primera instancia me quisiera dedicar a lo político, sino más bien porque yo asumía que era como una escuela de formación política. O sea, que en la universidad te iban a formar para convertirte en político. En mi familia, que somos una familia bastante tradicional aquí en Aguascalientes, siempre fueron panistas. Te estoy hablando de los panistas de hace 50 años, en donde financiaban ellos parte de las actividades, donde hacían kermeses, donde hacían vendimias, donde hacían muchas cosas para conseguir apoyos, fondos económicos para poder subsidiar muchas de las actividades del partido. Entonces siempre tuve, digamos, adicional a que quería una formación como persona política, en mi casa había militancia en el partido. Entonces llega un momento, 18 años, te gusta la política, hay que tomar decisiones, afíliate a un partido. Entonces yo decía como de, ¿y a dónde me afilio? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Ya sabes que en mi casa era así de, pobre de ti que no sea algún otro que no sea el PAN. Me toca afiliarme al partido. En ese momento, coyunturalmente, al estudiar la universidad, me encuentro con Tere. Tere acababa de egresar de la carrera cuando yo entré. Y entonces, digamos, pues son contemporáneos tú y Tere, ¿no? No se llevan mucho de edad. No necesariamente. Sí. O sea, son muy jóvenes. Ella es 5 años más grande que yo. O sea, tiene 5 años más que yo. Pero coincidimos justamente en una semana en la carrera, en una actividad académica de la universidad. Ahí la conozco. Te estoy hablando que tuvo que haber sido 2008, 2009, y de ahí para adelante me ha tocado construir una vida acompañando el proyecto político de Tere, y bueno, y pues a la par construyendo nuestros proyectos políticos de manera personal, en un grupo que de verdad me siento muy orgulloso de participar, porque en poco tiempo creo que hemos logrado consolidar muchas cosas positivas, hemos logrado hacer muchas cosas que van a trascender no solo en el corto y en el mediano plazo, sino creo que en el largo plazo vamos a ser un grupo político que siempre va a ser recordado en Aguascalientes, y que bueno, dadas esas condiciones, pues a mí fui el que me tocó ahí ser parte de ese crecimiento exponencial de ese grupo. Pues sí, la verdad ahí se nota, como dices, es un grupo que le está dando de qué hablar a Aguascalientes. Lo hemos visto en las inversiones que llegan. En muchos estados se van, en Aguascalientes llegan. Aguascalientes, volvemos a lo mismo. Si tienes seguridad, si tienes salud, si tienes gente buena, atraes todo lo bueno aquí. Yo creo que es una idiosincrasia, digamos, muy general de la gente. Yo, sin menospreciar la labor que realiza el gobierno, porque debo de reconocer que todo va en función de lo propio y de lo importante que es que el gobierno trabaje de la mano con los ciudadanos. Tengo muy claro que Aguascalientes presenta desafíos a lo mejor mucho más pequeños que otros estados de la República. El tamaño, la población, pero tengo claro que desde sexenios anteriores siempre Aguascalientes fue una punta de lanza para el tema de la aplicación de las pruebas piloto. Para todo. Y entonces creo que eso tiene que ver. El otro día, en una editorial que tuve oportunidad de hacer en algún medio de comunicación, les decía que son cosas que no se valoran, pero que hoy Aguascalientes tiene una trayectoria de más de 35 años en donde no hay estallamiento de huelgas. Y tú dirás, ¿y eso qué? Bueno, pues el tema de tener una paz laboral
es certeza para quienes invierten. Claro. Y no necesariamente eso quiere decir que es pérdida para los que participan en sindicatos. Es que existen condiciones siempre de diálogo, condiciones de cercanía, condiciones que determinan que no haya la necesidad de romper la liga y tener que irte a este tipo de situaciones. Estamos hablando de casi 40 años en Aguascalientes que no existe un antecedente de huelga. Fíjate, eso volvemos a lo mismo, es el buen trabajo que se está haciendo en el gobierno, en el municipio y pues enhorabuena. Quique, ya viene próximamente pues todo lo que viene siendo para escoger a los perfiles que van a representar a sus partidos para el 2027. ¿Vas a entrar Sí, para contender para una candidatura? Fíjate que yo creo que esperando el tiempo idóneo, porque ciertamente por la vida interna de los partidos quienes la determinan son su dirigencia y claro, van marcando ellos el ritmo, sin un tema de dejar de atender lo que es mi obligación, porque además debo decirte que si algo tengo es que soy bien cuadrado en esas cosas. O sea, mi prioridad es ahorita el tema de la Secretaría de dar buenos resultados, claro, porque además también entiendo que esa es tu carta de presentación. Si tú no haces bien las cosas de manera previa, la gente, la ciudadanía te va a evaluar a partir de los entregables, de lo que has hecho públicamente. Entonces, sin distraerme de este tema y atendiendo los tiempos que el propio partido ha determinado, y como la dirigencia nacional nos ha dicho, bueno, pues quien quiera, que de entrada salga y diga, yo sí quiero, ¿no? Claro. Y entonces a partir de esa manifestación pública de, oye, pues sí estoy interesado en el tema de poder participar, habrá que esperar cuáles vienen siendo las reglas, cuáles son los tiempos, los plazos que el partido ponga, porque me queda claro que el 2027 está más cerca o más próximo de lo que nosotros mismos creemos. En ocasiones vemos la elección del 27 como un tema lejano, pero yo te quiero decir que lo hago en una analogía a lo que vivimos con la feria. Claro, ya se está trabajando. Un año esperando la posibilidad de que inicie la feria, se acaban estos 23 días de feria. Entonces seguramente no tengo la información real, pero en patronato se han de ir de vacaciones porque merecido tienen también ellos tomar unas vacaciones y decir, saben que ahorita no hay ningún tipo de atención en el patronato y ya están construyendo para el tema de la siguiente. Sí. Bueno, el próximo año la Feria Nacional de San Marcos va a estar inmiscuida en un proceso electoral. Exacto. O sea, la feria va a ser parte ya del proceso electoral de renovación de diputados federales, diputados locales, presidentes municipales en Aguascalientes. Entonces, claro, y gobernador, porque también vamos a renovar nuestra gobernatura. Me queda muy claro que hoy lo que tenemos que tener previstos es cuáles serán los tiempos que establezca el partido. Vamos viendo cuál es la dinámica que tiene, vamos viendo cuáles son los escenarios que se construyen, vamos a ver cuáles son las situaciones que la autoridad electoral determina para que podamos o no participar en los diferentes procesos y sobre todo lo que siempre insisto es dándole la cara a los ciudadanos y manifestando que no es delito aspirar. O sea, la aspiración es algo completamente legítimo, creo que lo que hay que conservar es un tema de congruencia. Claro, como tú dices, trabajo primero, trabajar para la gente, lo que está haciendo ahorita dentro del Ayuntamiento de Aguascalientes, y ya después como el tiempo lo vaya decidiendo, pues ya, pero sí te ves como candidato. Sí, digo, la verdad es que te voy a decir algo. Ya nos dio nota. Van a decir, pues en sentido estricto, desde el 2018 estoy participando de manera activa en los procesos electorales. Fui candidato en el 18, fui candidato en el 21, fui candidato en el 24. Entonces, si continuamos con ese algoritmo, probablemente sea candidato en el 27. Muy bien, perfecto. Antes de terminar con esta entrevista, la verdad, muchas gracias por invitarnos. Mi querido Quique, amigo, ¿algo que quieras agregar aquí para la gente que nos está viendo? No, pues agradecerles mucho a través del medio de comunicación la oportunidad que me dan de estar en contacto con los ciudadanos
y sobre todo decirles que seguimos trabajando 24/7. Esto es un trabajo que Nos de consta. verdad no reconoce día de asueto, no reconoce hora de comida, pero que estoy contento, que estoy agradecido con esa confianza y que de la misma manera estoy a sus órdenes en la presidencia municipal. Aquí estamos en el primer patio de la presidencia, en el segundo piso está su oficina para hacer. Muy bien. Un día esto nos das chance de acompañarte un día de trabajo. Por supuesto para que sí. vean desde que te levantas hasta que terminas. A ver si también aguantamos nosotros, ¿verdad? Porque Sí. imagínate el ritmo. La verdad es ahí. que en muchas ocasiones es un tema bien interesante. Aguascalientes tiene esta condición de que en muchas ocasiones los recorridos son pequeños y eso por eso te obliga a veces a atender a mucha gente. Le platicaba en la mañana, ayer concluimos con el operativo de seguridad pública de la feria prácticamente a las 3:30 de la mañana y el día de hoy a las 8 de la mañana ya estaba con los compañeros medios de comunicación platicándoles sobre algunos temas justamente de la feria y a las 9 ya estaba con locatarios del pasaje Arteaga y bueno, es parte de la dinámica propiamente del día a día aquí en Aguascalientes. Muy bien, pues amigos, ahora sí, amigos de AGS Radio TV Noticias, con nosotros nuestro querido amigo Luis Enrique García López, mejor conocido como Quique Galo. Hágalo y pues enhorabuena, Quique. Muchas Sabemos gracias. que vienen muchas cosas buenas para ti, para Aguascalientes y para todos. Muchas gracias y seguimos al pendiente y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Continuamos, amigos.